Muy buen día, paz y bendición para todos y cada uno de ustedes. Es un enorme placer, un enorme gusto el poder estar aquí y el poder encarar esta siguiente sesión. Estamos hablando esta semana de el trabajo en equipo y hemos arrancado nuestra primera sesión con el valor del vínculo. Y yo espero que cada uno de nosotros nos permitamos seguirnos sorprendiendo de esta herramienta tan importante que le va a dar vida, que le va a permitir movilidad a nuestro equipo, a nuestro trabajo con grupos, y también le va a permitir esa nutrición permanente, ese aprendizaje permanente, ese crecimiento. Encontramos grandes virtudes a través de esta herramienta, como lo es la intimidad, la comunicación, el tener ese vínculo afectivo, el cuidarnos, el ser compañeros, el tener un buen trato y saber que todos son importantes. Y este es el antídoto también para un liderazgo que suele pisotear a los demás para llegar hacia arriba, ¿no? Este es un gran antídoto, porque aquí no hablamos de que alguien es más, de que alguien es menos, o que el que brilla es porque está por encima de los demás. No, aquí estábamos hablando de potenciarnos, que fue una de las palabras que le permite al equipo el ser compañeros de trabajo que pueden potenciarse unos a otros y enriquecerse unos con otros, ¿no? Entonces, en el nombre del Señor y con su bendición, vamos a encarar esta clase con toda fe, con toda confianza, con toda humildad, deseando que Dios sea el que habite entre nosotros en este momento. Bueno, en la sesión 2 o el siguiente tema que vamos a tratar es algo que casi no sucede, pero que tendríamos que tomarlo en cuenta en el trabajo de grupo, en el trabajo en equipo. ¿Cómo tratar con la tensión? Si al principio estuvimos hablando del valor del vínculo y que tanto los elementos de la tarea como el vínculo son importantes, las relaciones son importantes, adentrándonos en este momento de saber que cuando dos personas, como mínimo, o más, un grupo de personas, un grupo de trabajo, se sienta, se organiza, conviven, conversan para poder alcanzar un fin, siempre va a darse cierta tensión en el grupo. Esto es normal de cierta forma porque el trabajo en equipo siempre nos lo va a dictar así. Ah, Antes de iniciar con toda profundidad, quisiera tomar en cuenta cómo en el Nuevo Testamento se desarrolla esta metáfora del trabajo en equipo. Eh, en Corintios, nosotros encontramos que la iglesia es un cuerpo vivo, ¿sí? Viene la metáfora del cuerpo, de los elementos de un cuerpo. Y en esta analogía del cuerpo, bueno, todos estamos interconectados. El movimiento no es independiente. Siempre en el cuerpo aprendemos esta gran lección de que todos somos valiosos, ya sea que el elemento del cuerpo sea visible o sea invisible. Todo le da vida al cuerpo y todo tiene una razón de ser en esta analogía del cuerpo. También en la palabra encontramos que la iglesia no solo es un cuerpo, sino es un edificio. Y viene este ejemplo de ser un edificio bien constituido, hablando de la construcción, ¿no? Elementos que se ponen desde una base y que se van fundamentando para construir algo como lo es el edificio, ¿no? Estas piedras vivas de las cuales Pedro habla, de la cual edificamos personalmente un templo para Dios, pero cuando estamos juntos, también edificamos un templo en conjunto para el Señor. Y hay una referencia muy, muy interesante que es Efesios 4, del verso 14 al 16, en cuanto a Pablo encara crecer en Cristo Jesús hasta llegar a la madurez, hasta el conocimiento perfecto, ¿no? Y en este sentido, cuando Pablo toca este tema,
del crecimiento y el saber desarrollarnos, nos propone primero el hecho de salir de la madurez, salir de ese estado de no crecimiento. Todo creyente está puesto en un proceso vivo, vamos a ponerlo así, orgánico, de crecimiento, y nadie tendría que estar anclado a una pobreza de desarrollo. Nadie. Porque así como la semilla es sembrada, todos sabemos el proceso de una semilla, cómo va germinando, cómo rompe dentro de la tierra, tiene que romper la propia semilla para poder empezar a desarrollar y cimentarse y alimentarse y echar raíz, aparecer en el exterior, crecer, desarrollarse, fortalecerse, hacerle frente a las situaciones climáticas, pero crecer y madurar. Y si hablamos de un árbol frutal, bueno, es un árbol que da su fruto a su tiempo, dice la palabra, que su hoja no cae. Entonces, la propuesta del apóstol es, necesitamos visualizar que todo creyente va por un proceso de madurez, de crecimiento. Pero cuando hablamos del crecimiento y de la madurez, estamos hablando de el contacto de una persona con otra, de un creyente con otro. Nadie puede madurar solo. Nadie puede quedarse en su casa y decir, yo desde aquí voy a madurar lo que en la iglesia no estoy madurando. Nadie puede decir, pues yo soy lo suficientemente maduro porque no me involucro con nada ni con nadie. No, no se puede. Por eso se expresa esta frase de hablar la verdad con amor. Y cuando hablamos de hablar, de conversar, de compartir, estamos hablando de un vínculo de comunicación, un círculo de comunicación. Estamos hablando de este valor vincular y se habla la verdad con amor. ¿Sí? No es, yo le digo las verdades a la persona, porque cuando usamos esta expresión de yo le digo sus verdades, es como yo le hago ver sus debilidades o sus falencias. No, no, es yo hablo la palabra de verdad o hablo desde la sabiduría de Dios, que es la verdad, pero lo hago con el amor, ¿sí? Y Jesús permite que el ensamble de todo el cuerpo pueda ser posible, ¿no? Pueda ser posible porque no sé si ustedes recuerdan, de forma anatómica, hablando del cuerpo, nuestros huesos están interconectados y sostenidos por nuestros músculos, pero sobre todo los músculos también le dan sostenimiento por los ligamentos. Y los ligamentos es esa tensión que le da al cuerpo para la movilidad, ¿sí? Un ligamento es esa tensión, es esa, pareciera la metáfora de la liga, ¿no? Que le permite eh, accionar un movimiento de tal forma que el cuerpo no caiga, ¿no? Y le da sentido. Es increíble porque si usted le quitara los ligamentos a un cuerpo, el cuerpo cayera como esqueleto. Si los músculos no tuviesen esa tensión, esas fibras musculares tan finas, pero a la vez tan resistentes, pues el cuerpo se desvanecería, ¿no? A veces hasta uno dice, hay que tener huesos fuertes, sí, pero los huesos fuertes tienen que estar acompañados de otros elementos. Cuando nosotros formamos el carácter de Cristo, en nuestra vida, cuando Dios nos permite tener esta nueva vida, hablamos verdades con amor. Nos relacionamos con la gente de forma totalmente distinta a la que antes hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Cuando formamos el carácter de Cristo en nuestro corazón, nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, cuando nos vinculamos con el resto del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos, cuando queremos construir este edificio, se va a dar de forma óptima y se va a dar de una forma enriquecedora, porque nosotros a nivel personal estamos perseverando en formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Significa que todo lo bueno puede brotar de tu corazón, puede brotar de mi corazón.
cuando el carácter de Cristo está en nosotros. Ayer en uno de los comentarios hablábamos acerca de las utopías. ¿Qué tan inalcanzable es lo que estamos hablando hoy? ¿Qué tal inalcanzable es hacer realidad esto que suena tan lindo y tan hermoso? Bueno, es que no es una propuesta de un autor, no es la propuesta del expositor. Esta es la realidad en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Esta es la propuesta del reino. Sociedades distintas, diferentes, trabajos ejemplares. Esta es la propuesta de Dios. Y ante esto uno debe de dar un paso de fe, de decir, si Cristo forma su carácter en mi corazón, si yo formo mi vida y la moldeo de acuerdo al carácter de Cristo, si yo entro en intimidad y en relación con el Padre y mi vida cambia, mis gestos cambian, mis sentimientos son modelados, regulados, mi vida proyecta algo distinto, entonces soy capaz de permitirle al cuerpo que sea sano. Entonces hablamos de una fe responsablemente personal, pero colectivamente funcional. Repito, hablamos de una fe personalmente, ¿sí? Que se cultiva, una fe personal que se compromete a crecer, pero que a nivel conjunto funciona. Porque si yo, el elemento saludable, me estoy formando en el Señor y estoy creciendo en mi madurez, cuando me vinculo con el resto del cuerpo de Cristo, somos organismos vivos y saludables. Porque lo contrario a esto sería un cuerpo enfermo, ¿sí? Un cuerpo que no tiene un funcionamiento óptimo, que siempre está con cierto dolor, cierta queja, y hay que ir a los síntomas y hay que revisar dónde está pasando que las cosas no funcionan. Muchos de los diagnósticos que podemos hacer en el momento de plantear un trabajo en equipo es maduros somos a nivel personal desde el equipo de líderes, el equipo de administradores, yo como líder, qué tan maduro estoy siendo en el Señor para poder invitar a otros y decirles vengan a este camino de madurez y que exista esta congruencia, ¿no? Entonces, eh, la analogía del cuerpo de Cristo, por un lado, es una dimensión celestial o divina, porque nace del corazón de Dios la iglesia y nos permiten participar del ministerio de Jesús y la iglesia va a continuar el ministerio de Jesús en la tierra. Y también tenemos una dimensión histórica como iglesia, como equipo, porque Dios interviene en la historia, se presenta en los acontecimientos de la humanidad, envía a Jesús como su hijo y Jesús le encomienda a la iglesia continuar ese proceso histórico donde las personas vean a los discípulos de Jesús moverse en medio de los acontecimientos. Y la iglesia necesita moverse en medio de los acontecimientos para que la gente diga, sí hay un Dios, porque está representado por la iglesia. Existe un Dios porque hay proyectos que me muestran quién es Dios a través de la iglesia. Es ahí donde podemos ahora sí hacer un eslabón, donde cuando revisamos la clase de tomarnos en serio qué actividades íbamos a hacer, qué acciones, qué objetivos, es permitir que Dios se involucre en la vida de las personas, históricamente. Y ahora, cuando vemos que es posible, gracias al desarrollo del equipo de forma saludable, el impacto del mensaje se vuelve un mensaje demoledor. Hablando entonces, de la metáfora del equipo en el Nuevo Testamento. Hablábamos entonces que las relaciones pueden generar una tensión, pero necesitamos dar este paso hacia la tensión como un modo productivo. Como modo productivo, ya que la tensión es algo que vivimos todos los días. Basta por poner el ejemplo de hoy está haciendo frío y tenemos clase temprano. Ay, el pastor, ¿por qué no eligió otro horario? Y ahí estamos, me levanto, no me levanto, salgo de la cama, no salgo de la cama. Ahí está la tensión. Bueno, los que tienen la dicha de vivir con
con su cónyuge, con su pareja, es como de, ¿y hoy qué desayunamos? ¿No? ¿Tomamos mate o café? Y ahí viene la tensión. Bueno, yo quiero café, no, yo quiero mate. Y esa es la tensión, o sea, no pongamos nuestros sentidos en grandes problemas, no. Todo comienza desde lo básico, desde el toma de decisiones, desde perspectivas distintas. Y en este sentido, cuando hablamos de la atención, estamos hablando de los roces relacionales. Todas las personas somos muy diferentes. Yo ponía el ejemplo del matrimonio, aunque nos amamos, aunque dijimos en el altar, yo doy la vida por ti y yo te amo, no significa que no piense de forma distinta a ti, ¿no? Entre hermanos, aunque nos dicen, pues es que todos vinieron del mismo vientre, llévense bien, relaciónense bien, somos totalmente diferentes todos. Y eso ocasiona que los roces se den de forma natural. De hecho, en la analogía o en el ejemplo de las máquinas, una máquina cuando funciona, precisamente el funcionamiento se lo permite el roce de las piezas. Hablando de los pistones, por ejemplo, en una máquina. El roce de piezas es lo que le permite una funcionalidad a una máquina, pero no puede estar este, el hierro con el hierro rozándose todo el momento porque va a calentar y va a reventar. Tiene que haber un lubricante, tiene que haber un sistema de enfriamiento para que sea óptimo el roce. Entonces el roce no es del todo malo. Lo que sí tenemos que revisar es que las relaciones puedan ser funcionales a través de la atención. La atención forma parte de las relaciones y es un elemento que nos permite a nosotros elaborar y ensamblar una atención amigable a la hora de relacionarnos. No siempre el estar en contra o el tener una opinión antagónica significa que yo tenga que lidiar con las personas. No significa que porque pensemos distinto tenemos que terminar distanciados, que tendríamos que terminar enojados. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene un círculo de amigos y con ese círculo de amigos planifica un viaje, pues existe tensión en el viaje porque primero, aunque se diga, bueno, vamos a hacer la ruta X hacia X lugar, cuando ustedes van rumbo al lugar, o sea, se instalan en cierto punto, hay opciones para visitar y comienza esa tensión. ¿A dónde vamos? ¿Qué visitamos? Yo quisiera meterme a bañar. Y otros decían, me gustaría ir a un museo. Y otros dirían, pues a mí me gustaría ir a ver el atardecer. Y el otro dice, pues es que yo vine para pescar, acá traigo mi riel y cómo que no vamos a ir a pescar, ¿no? Pero necesitamos hacer una atención amigable. De decir, bueno, ¿y cuál es la decisión que nos conviene a todos? Vayan y cada quien haga lo que quiera o participamos juntos de una misma actividad. Cuando hay amistad, cuando hay compañerismo, y voy a poner los elementos que vimos en la sesión pasada, cuando hay buen trato, cuando hay comunicación efectiva, cuando hay un cuidado mutuo, cuando existe ese compañerismo, uno tiene la capacidad de poder ensamblar una atención amigable, porque esos vínculos de comunicación, de asertividad, de afectividad, nos permite expresar nuestras opiniones para el bien del grupo. En este sentido, necesitamos entender que la atención como modo productivo se ve desde esta perspectiva. Cuando hay poca atención, se produce esa flacidez, ese desgano, como esa falta de interés, como, pues sí, lo que tú digas está bien, no importa, ya, o sea, tú eres el líder. No habría una conexión productiva, pero también el exceso de tensión provoca esa rigidez y esa tensión que estamos a nada de reventar el grupo porque pareciera que alguien quiere imponer
su voluntad y el otro no se deja y el otro termina por hacer lo que quiera, aunque en la reunión se tomaron otras conclusiones. Voy a ponerlo en la metáfora de los instrumentos musicales. Los que han tocado a guitarra, violín o algún instrumento de cuerdas sabrán que la armonía de una melodía viene a través de una tensión. Cuando usted va a afinar un instrumento de cuerdas, está tensando pues la cuerda, ¿no? En este sentido, hasta llegar al tono, hasta llegar al punto deseado. Poca tensión permite al grupo desgano, esa flacidez, ese no compromiso, exceso de tensión, pudiese ser propenso a reventar a algo peor. Y cuando hablamos entonces de los elementos de la atención, estamos hablando de estos elementos que nos van a ayudar a echar a andar nuestro trabajo de forma positiva. Necesitamos entender que esta atención, esta diferencia de opiniones, de personalidades, esta diferencia que puede existir de forma natural en todos los equipos, necesita proveernos a nosotros como administradores una energía de producción. Imaginemos una guitarra sin esa tensión necesaria y tú tocas, o sea, no vas a sacar ningún tipo de melodía armoniosa. Es más, una cuerda que no está tensada ni siquiera produce sonido. No produce sonido, pero cuando vemos la tensión como un modo de energía para producir, estamos encontrando elementos importantes para gestionar esta atención como modo productivo. Y el primer elemento es la participación. El grupo necesita participar. Los líderes necesitan expresar. Una buena administración, ya lo hemos mencionado anteriormente, es este modelo que proponemos de poder abrir el diálogo, retroalimentarnos, que sea participativa la intervención de cada uno de los elementos y que podamos proponer y que podamos llegar a un consenso, de poder llegar a a ese estado de gracia de ganar, ganar y de poder decir, lo logramos, entre todos nos sumamos, entre todos lo pudimos hacer. Sí es verdad que cuando queremos darle participación a todos, y más cuando un grupo es numeroso, pues las opciones se vuelven infinitas y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es ahí donde viene el elemento de la autoridad. Un administrador eficaz y aquel que quiere trabajar con el grupo y sacar una producción excelente y benéfica, necesita tener también un papel de autoridad para poder regular y poder gestionar esa participación. Un líder que no se involucra y que no toma las riendas de los asuntos, también va a propiciar flacidez en la atención. La autoridad nos permite reconocer lo que Dios nos ha delegado, reconocer lo que Dios nos ha otorgado como responsables de direccionar un trabajo y direccionar los esfuerzos de un trabajo, como lo dice precisamente la definición de administración. La autoridad, más adelante lo vamos a ver, tiene esta capacidad de reflejar los ideales del grupo desde el líder, desde el director. Que esta persona es capaz de ser íntegro y de plasmar valores que al grupo le da la confianza y el compromiso de participar y de saber que es parte de un equipo valioso porque el directivo, el administrador principal, el líder, le está permitiendo disfrutar un ambiente de amabilidad, de compañerismo y un ambiente de desarrollo participativo. Y el otro elemento de la atención es la delegación. Es necesario delegar tareas, es necesario delegar funciones en sus proyectos. Necesitamos siempre asignarle una tarea específica a una persona.
llámese un evento o llámese un proyecto completo, necesitamos siempre delegar a alguien su función. Me tocó tener una experiencia muy, muy linda en una iglesia que Dios me permitió pastorear. Llegaron un grupo de jovencitos, adolescentes, era un grupo muy, muy lindo porque este, eran nuevos los chicos, no pertenecían a la iglesia, llegaron a conocer el amor del Señor y eran tan serviciales y que siempre me decían, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Y nosotros teníamos un proyecto muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, que es dictar seminarios, pero pues de forma presencial. Y una vez por mes se recibía en esa iglesia a un grupo de líderes y llegaban a participar. Y entonces me decían, ¿y en qué puedo ayudar? Y le digo, mira, cuando sea la escuela, cuando sea el seminario, ustedes, dice, ustedes dos, los más grandes, van a estar en la mesa registrando a las personas que lleguen. Le piden su nombre, de qué localidad vienen, le reciben su ofrenda y los otros los van a guiar al área del desayuno, al área de la comida. Y los otros, los más pequeños, me van a ayudar a que arriba en el salón de la comida, pues le van a servir el plato, se lo van a retirar, van a limpiar la mesa, van a acomodar las sillas. De tal forma que cuando los hermanos llegaban, se sorprendían del servicio que hacíamos. Porque parecía que llegaban a un lugar privado, donde les recibían sus cosas, los guiaban al comedor, les llevaban la comida, les levantaban los platos, los guiaban para el templo, les ofrecían café. Y eso era gracias a que a este equipo que teníamos, sabían sus funciones, se les había delegado sus responsabilidades y también estábamos acompañados de un equipo de hermanos, de adultos, de líderes, pues que revisaban el tema de la comida, el tema de los materiales, la persona que iba por el expositor. O sea, cada mes nosotros teníamos ya entendido que había equipos que atendíamos ciertas áreas en el momento del evento de capacitación a los líderes. Todos tenían delegados un área de trabajo. Y eso nos permitía servirles con pasión, con excelencia, dando lo mejor de nosotros. Cada mes sabíamos que venía esa fecha y cada uno ya tenía su área de trabajo. Y esto fue bien admirado por los hermanos, los que participaban, porque decían, no muevan la capacitación de este lugar. Dice, porque aquí nos atienden súper bien, ¿no? Que llegó un punto donde dijeron, bueno, vamos a mover la sede para que más iglesias participen. Pero les encantaba el servicio que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, yo lo cuento porque me llena de alegría y ahí encontré a muchos que actualmente siguen en el camino y que recordamos ese tipo de proyectos donde participaron las personas, donde se les asignaba una tarea, pero no por eso significa que todos iban a hacer lo que querían, no, había una autoridad, y no hablo de mí como pastor, sino las autoridades que se les delegan a los participantes, ¿sí? Que van a su vez a supervisar o a hacer funcionar al equipo. Y esto nos permitía la energía de producción. Al final, nuestro resultado, por lo que los hermanos nos compartían, era, nos gusta venir aquí a recibir capacitación por cómo cuidan los elementos de servicio. En este sentido, estamos hablando de que nuestra tarea o nuestra misión necesita ser una misión efectiva. Para poder desarrollar la tarea, necesitamos esa diversidad de personas para llevar a cabo lo que estamos planeando. Por más que a ti se te ocurriera la idea, por más que tú tengas muy, muy en claro en qué consiste el proyecto, la actividad o lo que vayas a proponer, no podemos trabajar solos, no podemos hacerlo solos. Aun cuando te creas capaz de hacerlo, no te permitas ese lujo de trabajar solo o decir es que no invita a nadie porque no entienden lo que yo estoy haciendo. Pues probablemente lo que nos hace falta es saber comunicar mejor cómo vamos a hacer las cosas, pero la diversidad de las personas te permite este tipo de enriquecimiento para la misión, para la tarea, para lo que hemos desarrollado.
Primero, el entusiasmo. El entusiasmo es una parte importantísima para llevar a cabo la tarea que se ha encomendado, el proyecto que ustedes van a desarrollar en sus ministerios a lo largo de su vida, del proyecto final que vamos a hacer, en fin. Pero este entusiasmo es algo así como la energía, como algo vivo, como algo que le permite al equipo, vamos a dar lo mejor, vamos a salir adelante, permitámonos ser mejores, permitamos disfrutar lo que estamos haciendo. El otro elemento para llevar a cabo la tarea es la organización. En la organización, que ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Es todo este proceso para implementar un proyecto. Es necesario sentarse, platicar con el equipo, ponerlo todo por escrito, de decir esto visionamos, esto es nuestra misión, vamos a comenzar por esto, este es nuestro objetivo, nuestras metas a corto plazo van a ser estas y estas van a ser las formas en cómo las vamos a llevar a cabo. Estas son las acciones. Y aquí está el calendario. Aquí están los recursos que necesitamos, este es el presupuesto, los recursos materiales son estos son los lugares que vamos a necesitar también, y aquí está el grupo también, haciendo un análisis de cómo está el grupo de forma actual, ¿no? Cómo diagnosticamos al grupo. Y ya que tenemos esta organización de los elementos, pues también entra en juego, y ayer me parece que me hicieron una pregunta de esta, es, ¿qué pasa si de pronto algo se sale del guión? ¿Qué pasa si algo se sale de lo que hemos escrito? Bueno, viene la espontaneidad, esta creatividad de trabajo, donde nosotros somos líderes. ¿Se acuerdan de la tablita del líder visionario, del administrador visionario? Aquel que de forma creativa implementa o suprime las cosas que son necesarias para mejorar el trabajo, que se está haciendo. Lo espontáneo nos permite también tener este espíritu creativo de decir, oye, habíamos hablado en su momento en la reunión de dar este alimento, pero ¿qué te parece si ahora también le agregamos un postre? Ah, bien, no habíamos platicado del postre, pero excelente idea. ¿Y en cuánto saldrían los postres? Bueno, si los compramos serían 1,000 pesos, pero yo conozco una hermana que está sola en casa, que ya es adulta, que le gustaría servir y nos podría hornear y le damos solamente la materia prima. Ah, perfecto, pues hablemos con la hermana para que nos dé los postres. Y viene la espontaneidad, la creatividad, el bote pronto, ¿sí? En el trabajo de equipo y cuando llevamos a cabo la tarea. Y esto no le resta seriedad a la organización, esto no le resta ningún tipo de autoridad al líder, esto no le resta ni le va a quitar el peso de lo que ustedes ya organizaron, lo que implementaron, sino nos va a permitir también tener un sentido creativo, esa chispa viva de que esto está funcionando. Ahora, no solamente estamos abiertos a el cambio sobre la marcha, sino ser sensibles. Cuando hablamos de esta atención productiva y cuando estamos hablando de la diversidad de las personas, cuando llevamos a cabo las cosas, es ser sensibles de aprender del otro. Y desde la sesión pasada lo estuvimos mencionando. Cuando nosotros de pronto no tenemos una afinidad con las personas, o creemos que por el carácter de la persona, o creemos que por su historia no vamos a llevar una relación buena, necesitamos ser sensibles para aprender de esa persona. Aprender de su experiencia, aprender de su carácter, aprender de sus opiniones, abrirnos a la escucha activa, como ya lo hablamos, decir, ¿y por qué opinas eso? Probablemente no son los valores o no son las visiones que yo tengo o las estrategias, pero sería muy bueno preguntarle, ¿y tú por qué propones eso? ¿En qué crees que nos puede beneficiar? Y así aprendemos. Y de esa forma también gestionamos la participación de los demás, siendo sensibles a lo que nos pueden aportar las personas. Así, de esa forma, ningún elemento del equipo se sentirá opacado, se sentirá pisoteado y podemos ir dejando ya esas prácticas de solo mi luz brilla y la de ustedes no. Eso ya lo tendríamos que irlo dejando atrás. De elementos a perfiles. ¿Qué significa esto?
Cuando hablamos del trabajo en equipo y cuando hablamos del trabajo administrativo de la iglesia, tocar este tema de administrar los dones, los ministerios y de administrar lo que Dios nos ha encomendado, como lo hemos reflexionado en las lecturas semanales, la grey del Señor, el cuerpo de Cristo, en fin, necesitamos tener esta destreza de revisar quiénes son los que conformamos la iglesia y cuál es el perfil de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Necesitamos en este elemento de la atención como modo productivo, em, complementarnos, ¿sí? Ya vimos que la atención debe de usarse de forma productiva, de forma saludable. Y uno de estos es complementarse, beneficiarnos en favor de la tarea. Cuando nos complementamos de forma armónica, el equipo realmente está experimentando un movimiento orgánico, un movimiento vivo, un movimiento eficaz, eficiente a largo plazo. ¿Por qué? Porque las personas que conformamos al equipo, si bien no todos hacemos lo mismo, sí nos complementamos los unos para con los otros. En este sentido, cuando las personas nos asociamos, cuando las personas sumamos esfuerzos y cuando como personas identificamos el potencial de cada uno, esto es la clave para el éxito de la tarea, ¿sí? Aquello que tú has planificado, aquello que tú has plasmado, aquello que tú has soñado para la iglesia, para tu equipo, si necesitas, pero si despiertas este éxito por los planes planificados, valga la redundancia, la asociación de personas es factor importante. Es necesario identificar la habilidad de cada uno, el don de cada miembro del equipo. No es lo mismo, voy a poner el perfil de un arquero, una persona que tiene esa habilidad de tirarse hacia donde sea para tapar la pelota, a un delantero. Y un delantero puede jugar a ser un arquero, pero en realidad eh, no es, no es lo ideal. En realidad, lo que necesitaríamos es identificar la habilidad de cada persona. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es el don? ¿Para qué es bueno? ¿Sí? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cómo desarrolla sus destrezas? Respetar esas habilidades, revisar cuáles son los dones que Dios le ha dado y acompañarle a las personas a poder potenciar y poner en práctica esos dones y esas habilidades. Una de las cosas que un administrador eficiente, un líder puede hacer en favor del equipo es potenciar sus habilidades. Todos en nuestras congregaciones tenemos elementos visibles de trabajo, personas líderes que ya están ahí, que ya están establecidas, personas que están ahí trabajando, personas que están consagradas, que tienen título, en fin, pero también hay elementos de la iglesia que tienen habilidades, que tienen destrezas, que tienen capacidades, que tienen el don y que tal vez están comenzando a comprometerse con el Señor. Eh, Desde una perspectiva personal, me ha gustado mucho tomar esos elementos de los anónimos, de las personas que creen que todavía no están para liderar, asignando pequeñas cosas según sus habilidades. ¿Sí? Y eso les despierta la pasión por servir a Dios. En el ejemplo que yo les di hace un momento, este pequeño grupo de personas, jovencitas, adolescentes, jóvenes, que llegaron a la iglesia, desde que llegaron a la iglesia aprendieron a dar lo que ya tenían en su corazón. Ellos ya eran muy serviciales y les dimos el lugar. Yo no le dije, bueno, tienes que venir y después de que te bautices, bueno, conoce la doctrina, bautízate y después vemos si puedes servir en los negocios de la iglesia. No, yo los invité a estar ahí, pero en un área, obviamente, que era acorde a su perfil, acorde a sus habilidades y también acorde a su compromiso, porque yo sabía que si el chico que es nuevo, si un día no me llegaba a ayudar en trasladar a los hermanos al comedor,
pues eso no iba a movernos mucho la logística del evento porque pues simplemente se le decía al hermano, pase a tal salón y ahí está la comida. O sea, pero cuando hablamos de las personas que sirven de acuerdo a su habilidad y a su don, el trabajo se va a potenciar. Entonces pasamos de tener elementos como equipo a revisar cuál es el perfil de la persona, en qué es bueno. Hay una gráfica en los videojuegos, bueno, el que conoce videojuegos sabrá a qué me refiero. Que por ejemplo, cuando tú estás en un videojuego y estás, por ejemplo, jugando al fútbol, eh, hay una opción donde tú ves al jugador, ¿sí? Con el que vas a ocupar tu equipo, y dentro de la foto del jugador vienen así como alrededor del jugador, como diferentes habilidades, velocidad, técnica, eh, destreza, no sé, o sea, pone diferentes, ¿no? Gambeteo, en fin, o sea, pone varios elementos. Y en una calificación del 1 al 100 va diciendo de cada elemento qué tan porcentaje, qué tan alto es su porcentaje en cuanto a su habilidad. Entonces, ¿no? El jugador, el que tiene su control, cuántas estrellitas tiene por cada elemento este jugador. Y puede ser un jugador muy rápido, casi llega al 100%, pero la parte de la habilidad con el balón tiene un 45. Entonces uno dice, ¿me servirá un jugador tan rápido, pero que tiene poca habilidad con la pelota en los pies? ¿Sí? O sea, estoy poniendo un ejemplo así como muy, muy simple, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a las personas no solo como elementos de decir, pues tengo un equipo de 10 líderes en la iglesia, somos 5 líderes, hermano, aquí nosotros somos 5. Por favor, revisa que esos elementos ahora los veas desde su perfil, qué tan comprometidos son en cuanto a su asistencia, cómo, cómo desarrollan su capacidad de apego, de comunicación, de relación, cómo son en el área de enseñanza, saben enseñar, cómo son a la hora de organizar, son organizados, no son organizados, cómo son en su área de compromiso, llegan temprano, no llegan temprano, saben trabajar con las personas, porque muchas veces cuando ponemos o colocamos a personas al frente de un grupo, que decimos, es que esta persona es súper espiritual, o sea, ora increíblemente, enseña cada que se para al frente, toca el corazón de los hermanos, yo creo que va a ser un buen líder de jóvenes, pero probablemente esa persona que es espiritualmente fuerte no tiene la capacidad o la habilidad, voy a poner la habilidad, no capacidad, no tiene la habilidad de convocar al grupo, porque increíblemente pasa eso. Tal vez no tiene esa chispa, decimos algunos, ¿no? No tiene esa destreza de saber hacer grupo. Y yo conozco a muchas personas que se paren donde se paren, siempre tienen gente alrededor. O sea, son líderes innatos, atrapan al grupo de forma rápida. Entonces yo pondría a ese que atrapa al grupo de forma rápida como líder del grupo y a ese espiritualmente sano como este co-líder o líder adjunto o líder pastoral de del grupo, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Entonces, hay alguien que se encarga de hacer la logística, de hacer que el grupo se reciba las encomiendas, que el grupo sea atrapado para reunirse, que cuando está reunido pone orden y le da la palabra al que sabe llegar y tocar los corazones, ¿no? O sea, ya ponemos un ejemplo muy práctico en la iglesia. Entonces son elementos que aprendemos a verlos no solamente pues como personas comprometidas, sino cuáles son sus habilidades para después complementarlos y asociarlos, como estamos diciéndolo en esta diapositiva, a asociar a las personas para asegurar el éxito de la tarea. Y esto nos va a permitirnos desarrollarnos ministerialmente. Le vamos a permitir a las personas, las que ya están comprometidas y las que van apenas caminando en ese camino de compromiso,
a desarrollar su ministerio porque tenemos la capacidad de ver el perfil, de cómo es su carácter, de leer su vida, de decir en qué tiene buenas destrezas, en qué áreas no es bueno, no se desarrolla tanto, no es lo fuerte de él. Todos tenemos un área fuerte y nosotros también tenemos un área no tan hábil. Y para eso también funcionan los diagnósticos que hacemos. Y es bueno reconocerlo, ¿no? Entonces, permitamos a nuestro grupo desarrollarse ministerialmente en este sentido, para también, cuando colocamos a cada persona en su lugar funcional y permitimos que haya una complementación armónica, surge este estado de gracia que son las relaciones saludables, este dar y recibir, este sentimiento y esta acción recíproca de yo doy, pero también a la vez recibo. Y el grupo, la iglesia se ve beneficiada en todos los sentidos, porque cada uno está desarrollando el perfil en el cual Dios le ha dado su gracia para desarrollarse. Y quiero concluir esta primera presentación con las 3C del trabajo en equipo, hablando de una atención eficaz y productiva. Y la primer C de este trabajo en equipo es la C de conocerse. Conocerte a ti mismo, conocer a tus potenciales, tus habilidades. Ayer hablamos, o la sesión pasada, alguno de ustedes comentó de tus áreas oscuras, cuáles son las áreas de cuidado en las cuales tú necesitas formar el carácter de Cristo en tu vida, cuáles son las cosas que estás dispuesto a dar, cuáles son las cosas que no estás dispuesto a dar, cuáles son las cosas que no estás dispuesto a hacer, en qué momento contamos contigo, cuáles son las etapas en las que tú sueles aislarte. Conocerte a ti mismo te va a permitir también proyectarle al grupo que el líder con el cual están desarrollándose, tal vez mi vida, es un líder que también reconoce sus limitaciones. Y es muy bueno decirle, ¿saben qué, equipo? Pues yo en la parte administrativa sí soy un poco descuidado, pero he invitado al equipo a tal persona porque yo sé que es súper, súper cuidadosa con las actas, con los datos, con la planeación, y ella se va a encargar del área administrativa organizacional. Entonces, eso nos permite un trabajo en equipo eficaz viendo el perfil de las personas, porque me conozco a mí mismo. Conocer a los demás es algo que venimos hablando, ¿no? Y de decir, bueno, esta C es importante también. Cuando yo profundizo mi relación con los demás, conozco sus habilidades. Y aquí vale la pena recordar eh, cómo profundizamos los niveles de comunicación para entonces decir, yo sé que eres capaz de hacer esto, eres capaz de hacer el otro. Y no solo delegar por delegar sin conocer a las personas. Conocer a los demás nos permite también formular espacios no formales para encontrarnos con el equipo. No, no siempre se trata de programar una reunión, de programar una charla o una actividad para que nos conozcamos. Si bien es muy bueno, pero también un administrador y un líder necesita emplear esos momentos como fuera del calendario para conocer a su equipo y conversar y visitarlo y tal vez compartirle algún café y de forma más personalizada profundizar en el vínculo y decir, bueno, quiero conocerte, cuáles son tus habilidades, en qué has trabajado, qué estudiaste, dónde has tenido experiencia, dónde has tenido tal vez aprendizajes, derrotas, cuál es tu área más fuerte. Y de esa forma también el equipo se fortalece. Y en la otra C, en la cual queremos concluir esta primera exposición de este día, es el complementarse. Si el trabajo en equipo no se complementa, si el trabajo en equipo se ve de forma egoísta, eh, podemos generar una tensión tan fuerte que siempre estamos propensos a reventar o probablemente el equipo siempre revienta en ciertos problemas, ¿no?
y a veces hasta tenemos que actuar como apagafuegos, apaga incendios, porque hubo discusión tras discusión, lucha tras lucha, y nadie quedó beneficiado. El trabajo en equipo nos permite complementarnos, nos permite ser parte de la historia de la iglesia, de la historia del equipo, de la historia del ministerio, y de saber que todos nos pertenecemos a todos en el amor del Señor. De esta forma, el trabajo en equipo va a cristalizar los deseos de Dios para con sus hijos. Esta forma de encarar el trabajo también nos permite una salud, un crecimiento, un aprendizaje. Y también nos va a permitir el poder prevenir cosas que tal vez no nos gustaría que sucedieran más en nuestras iglesias. Y por eso estamos aquí, para poder adoptar herramientas que nos permitan ser mejor en todos los sentidos. Bueno, si las 3C del trabajo en equipo, tú las ocuparas también en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo secular, en tu empresa, en el emprendimiento que estés realizando, te vas a dar cuenta que nos permite una salud en todas las áreas de nuestra vida y nos permite una vida plena, ¿no? Ayer, cuando hablamos un poco de qué es lo que te motiva para dar lo mejor en tu vida o para dar lo mejor para el grupo, eh, las grandes empresas, en algún momento los corporativos decían, bueno, vamos a incentivar al empleado a que sea mejor con bonos. Si genera esto, le damos un bono. Entonces, que su anhelo sea ganar más. Y se dieron cuenta que pues algunos podían hacerlo, otros no, porque no tenían esa capacidad de generar bonos. En algún momento dijeron, pues vamos a dar incentivos, el que llegue temprano y todo esto. Pero en los últimos años se ha descubierto que invitar a la persona a su realización, a su autogestión, invitar a las personas a realmente hacer las cosas por una entrega genuina y por un beneficio de desarrollo personal, te otorga cosas que el dinero no compra, como lo es la felicidad, la honradez, el compromiso, la satisfacción de los logros, el ser genuino, el ser ejemplar, el tener valores. Y hoy por hoy, quieran o no, estamos experimentando desarrollos organizacionales muy apegados a los valores. Los spots ahora comerciales ya no es tanto en consume a base de pues, tú puedes pagarlo o cotas bajas, ahora es acerca del el placer, el deleite, el disfrute. Están las grandes empresas como que apelando a los sentimientos de las personas, a ir a lo más profundo del corazón de la gente. Nosotros tenemos la gran dicha de decir que si somos un equipo es porque somos el cuerpo de Cristo, no es cosa menor, que si nosotros tenemos este sentido de complemento es porque somos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque somos rescatados. Si nosotros de pronto podemos valorar el trabajo que estamos haciendo es porque estamos diciendo que somos personas renovadas con vidas nuevas que están en favor de los propósitos celestiales, divinos aquí en la tierra. Pues qué privilegio, hermano. Y lo mejor que podemos hacer es corresponder a ese amor del Señor, de poder complementarnos y de decir así unos a otros, esta es la forma en cómo nosotros le damos honra y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En este sentido, quiero dejarles esta propuesta de que la atención puede usarse de modo productivo y no siempre es necesario verlo como una amenaza para nuestro desarrollo ministerial. Muy bien. Hay un par de minutitos. Si hay una pregunta que quieran hacer como para cerrar la grabación, alguien puede Pase, hacerla. pase, hermano. ¿Puedo o no? Adelante, Matías. Sí, adelante. Una sola preguntita. Hoy venías hablando, por ahí capaz que se va a profundizar más, pero con respecto a las personas que se involucran a veces, ¿sería un error o sería bueno que, por ejemplo, porque a mí me pasó, viste, que hacer un evento, personas que son simpatizantes, que por ahí vienen y uno lo quiere involucrar para que sean parte de la iglesia, digamos, ¿es factible invitarle o ponerlo en una área X o no productivo porque todavía, por decirte, no son bautizados y no se siente parte de la iglesia?
Sí, precisamente yo puse un ejemplo, ¿no? Lo dije en mi exposición, este grupo miren, fueron cuatro hermanitos, dos de ellos eran niños, uno adolescente y el otro ya está llegando a la juventud, y a la par llegaron otros cuatro hermanos, o sea, llegaron ocho. Y ellos, esos cuatro hermanos, que eran dos señoritas y dos jóvenes, eran ya jovencitos, llegaron de pronto a la iglesia por una situación en la cual la iglesia les abrió las puertas, los atendió en una situación muy difícil. Y en cuanto llegaron, mostraron una actitud de agradecimiento y aprendimos a conocerlos y vimos que eran serviciales. Entonces yo los coloqué, los invité en un área donde ellos pudieran servir sin la necesidad y sin poner este tabú o este título de no son bautizados. Al contrario, ellos se sintieron primero involucrados porque ellos tenían el deseo de servir en algo, por lo que la iglesia había hecho con ellos. Y por otro lado, los invitamos a hacer esto para que vieran y se animaran a estar con nosotros y acompañarnos, y se dieran cuenta que el trabajo en la iglesia pues era algo divertido, ¿no? En el caso de los jóvenes, de los adolescentes y hasta de los niños, de decir, bueno, tú puedes hacer algo en favor de la gente. Y esto sorprendió mucho porque las mismas personas les decían a ellos, a los niños, sobre todo a los adolescentes, oye, hijo, gracias. No, yo puedo, porque hasta les cargaban su portafolio cuando llegaban los hermanos y los niños les decían, aquí dejen su campera, aquí dejen sus cosas. Yo lo veo positivo cuando tú conoces, y aquí entramos a el perfil, ver el perfil del simpatizante o de la persona nueva. Si hay un compromiso y un deseo de hacer las cosas, se le puede involucrar. Hay que revisar sus habilidades para poder colocarlos en áreas donde como iglesia pues no te vaya a desestabilizar también tu equipo de trabajo o tu evento, ¿no? Y obviamente no le vamos a delegar cosas que son para personas bautizadas. O sea, eso no hay que mezclarlo. Por eso cuando hablamos de perfil, ¿sí? Hablamos de que si sus capacidades nos ayudan, sus recursos nos permiten mejorar la organización, son bienvenidos. Pero hay perfiles o hay actividades que se le encomiendan solo a las personas que estamos de lleno en el ministerio. Entonces, por mi experiencia y por lo que les estoy platicando, pues sería factible, pero pues tampoco llegar a saturar a la gente nueva, ¿no? O sea, no están tampoco para recibir una carga tan grande, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso en ese sentido. Bueno, vamos a poner aquí stop a la grabación y vamos a tomar un pequeño receso y vamos a continuar en 5 minutos.